Buenos días. Bueno, como siempre, muchas gracias por acudir a la llamada del Partido Popular. La rueda de prensa de hoy es para informaros de lo que ya anunció tanto el presidente del partido y de la ciudad, el presidente Imbroda, como el secretario general Miguel Marín, que fue la interposición por parte del Partido Popular de una querella contra el director provincial de Educación de Melilla, el señor Berbel, ante la orden de escolarización extraordinaria que ha emitido la Dirección Provincial de Educación a todos los centros de Melilla, del segundo ciclo de primaria, de infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Y no solo esa orden de escolarización, sino que sea extraordinaria, sino que ya ha sido efectiva. Y vamos a interponer una querella desde el Partido Popular porque creemos que se ha producido una situación irregular por parte de la Dirección Provincial, del director provincial, sin perjuicio de lo que después se pueda dirimir con respecto a órdenes políticas que vengan desde arriba. Pero el que ha ejecutado una orden extraordinaria de escolarización a priori irregular, o entendemos desde el Partido Popular irregular, que ha dado lugar a la escolarización de 399 menores que no habían estado antes en el sistema educativo español, bueno, ha sido el director provincial. Y paso a relatarle, bueno, pues algunos de los hechos que se han producido que entendemos que son irregulares o que fundamentan de alguna manera esta, bueno, pues esta visión que tenemos desde el Partido Popular de que esto es anormal e irregular. Hablo de anormalidad puesto que jamás se había producido una escolarización extraordinaria de 399 personas que se incorporan a nuestro sistema educativo. Pero tampoco se había producido nunca, por tanto, hablo de anormalidad, 266 cambios de centros. Por tanto, la situación extraordinaria que se ha dado en los procesos de admisión y escolarización extraordinarios en nuestra ciudad han sido anormales. ¿Y por qué entendemos que han sido anormales? Porque jamás se había producido con anterioridad ni una cosa ni la otra. Entendemos que los 266 cambios de centro ponen de manifiesto que, uno, la escolarización ordinaria no se hizo bien, o hemos intentado acallar a muchos padres que reclamaban el cambio de centro para, de manera unilateral, la Dirección Provincial incorporase a 399 alumnos nuevos en nuestros centros, en educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato. No solo esto se produjo a través de una circular que envió la Dirección Provincial a todos los centros de nuestra ciudad, donde se exponía de manera literal que equivalía a una orden de escolarización del alumnado que aparecía en la lista asignada a cada uno de los centros, y que la documentación sería revisada desde la Dirección Provincial, haciéndose responsable de aquellas familias que tuviesen que aportar documentación que se requería para la escolarización. Además, esa misma circular recogía que se debería comunicar al Servicio de Inspección cuando no se hiciese efectiva la matriculación en el plazo de una semana. Es decir, una circular del director provincial que contradice una orden ministerial, que es la que regula la admisión y escolarización de los alumnos en los centros públicos y privados concertados de nuestra ciudad y de la ciudad hermana de Ceuta. Esto generó muchísima alarma, como habéis comprobado de todos los medios de comunicación y como melillenses que somos, y esta alarma dio lugar a que al director provincial de Educación saliese una rueda de prensa el día 23 de septiembre, y yo no sé si para ahondar más en esa polémica, para seguir ahondando en esa alarma generada o crear mayor alarma. Y el director provincial argumenta que los hechos descritos eran fruto de una necesidad de escolarización de niños que, aun sin tener residencia legal en España y en virtud de tratados internacionales, era necesario proceder.
y que además afirmó que el certificado de empadronamiento no era determinante para la escolarización de estos niños porque había, como he dicho, convenios internacionales que cumplir, etcétera, etcétera. Los convenios internacionales que tiene que cumplir nuestro país, a los que tiene que acogerse nuestro país, están incorporados en nuestro ordenamiento jurídico. Esa es la primera regla, la incorporación de los convenios internacionales o acuerdos internacionales en nuestro ordenamiento jurídico, en el ordenamiento jurídico español. Porque los acuerdos y convenios internacionales que suscribe España no pueden ser contrarios al ordenamiento jurídico español, sino que deben ser incorporados. Eso es la primera norma. Si no sabe de lo que habla, que no lo hable. Lo que está claro es que hay anormalidad e irregularidad en lo que ha hecho. Y esto va a tener que dar explicaciones en el juzgado porque desde el Partido Popular ni lo vamos a permitir y lo vamos a perseguir. Y vamos a solicitar, uno, que se juzgue la actitud del director, la actuación de la Dirección Provincial de Educación y por elevación de quien haya dado la orden política de llevar a cabo esto. Y dos, que se revoque inmediatamente la escolarización de 399 nuevos alumnos incorporados al sistema educativo español. Puesto que entendemos que no se ha cumplido el procedimiento normal establecido en la orden ministerial, que voy a pasar también a enumerar ese procedimiento, donde se han saltado todos los filtros que establece la orden ministerial, puesto que ha emanado de la Dirección Provincial sin pasar previamente ni por la comisión de garantía de admisión que se tiene que establecer para llevar a cabo la admisión o escolarización de nuevos alumnos, y además tampoco se ha contado con los directores de colegio ni con los consejos escolares. O sea, esto es algo que se ha guisado y se ha comido la Dirección Provincial. ¿A qué responde? Pues no lo sabemos, pero lo tendrá que explicar en el juzgado el director provincial. Nosotros sí sabemos las consecuencias que va a producir en nuestro sistema educativo, que son 399 nuevos alumnos en las aulas, donde se dispara aún más la ratio, que ya era elevada, donde se reduce la calidad educativa y donde se conculcan los derechos de los residentes en España, de los españoles y no españoles residentes en España, residentes en Melilla, que están escolarizados en nuestros centros. Esa es la primera consecuencia, la conculcación de derechos de los españoles y no españoles residentes en Melilla, que están en nuestro sistema educativo y que tienen el derecho a recibir una educación de calidad que no van a recibir, puesto que se han elevado aún más las ratios y baja la calidad educativa y una masificación de nuestros centros tremenda. Por una decisión unilateral por parte del director provincial, de la delegación del gobierno de Melilla o de quien les dé a ello la gana. Pero lo que está claro es que se están conculcando los derechos de los melillenses. Y eso desde el Partido Popular no lo vamos a permitir. Y por eso vamos a interponer esta querella contra el director provincial y darán las explicaciones que tengan que dar en el juzgado. Pero vamos a solicitar la revocación inmediata de esta orden de escolarización que de manera unilateral, anormal e irregular presuntamente se ha llevado a cabo por parte de la Dirección Provincial. Y además voy a ahondar algo más en lo que se ha producido, porque aquí se ha actuado en contra de la legislación española, en contra de la orden de admisión de alumnos del año 2018 y también ha sido contraria a la resolución del 22 de febrero del 2018 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, que regula los procesos ordinarios y extraordinarios de admisión de alumnos en los centros públicos y privados concertados de Ceuta y Melilla. Y además, concretamente, establece esta resolución que el proceso extraordinario de admisión de alumnos se desarrollará una vez concluido el procedimiento, el proceso ordinario, y se llevará a cabo por los responsables. ¿Quiénes son los responsables? Bien, la Comisión de Garantías de Admisión, ya se lo he dicho, que es el único órgano competente para gestionar y tramitar el proceso extraordinario y dispone literalmente en este apartado esta resolución y esta orden. El Servicio de Inspección por delegación del director provincial convocará las reuniones necesarias para asegurar el proceso de escolarización de alumnos que se desarrolla con todas las garantías. Composición y funcionamiento de esta Comisión de Garantías de Admisión. Director provincial.
un representante del gobierno de la ciudad, el director de un centro público designado por el director provincial, el titular de un centro concertado, 2 profesores, uno de centros públicos, otro de centros privados concertados, 2 representantes de familias, tutores, padres, madres, tutores, un inspector de educación designado por el director provincial y un funcionario de la dirección provincial. Fíjense si esto es anormal, si esto es presuntamente irregular y si lo han hecho de manera unilateral, por decisión propia del director provincial, sin contar con absolutamente nadie. Que esta comisión no se ha convocado. Es que no se ha convocado. Pero fíjense si esta orden y resolución, esta orden ministerial y la resolución del año 2018 garantiza la participación de esta comisión en la admisión de los alumnos, que considera que tiene que garantizar que se cumplen todos los requisitos que se establecen en el proceso de admisión. Pero es que además no solo le corresponde garantizar que el proceso se cumpla con todas las garantías, valga la redundancia, como comisión de garantías de admisión. No solo eso, sino que tiene que comprobar que toda la documentación acreditativa para poder acceder a un centro educativo español, en Ceuta o en Melilla, debe ser revisada por la comisión de garantía. Pero no solo eso, sino que además de esta comisión de garantía de admisión, esa documentación tiene que ser validada por los directores de centro, respaldado por el Consejo Escolar, y tampoco se ha hecho. Es que tampoco se ha hecho. Jamás se ha producido una convocatoria de estas características. Jamás. Por lo tanto, anormal por lo pronto es. Presuntamente irregular tendrá que dirimirlo el juzgado. Por eso el Partido Popular va a interponer esta querella, como ya anunció el presidente del partido y el secretario general. Se ha producido una cantidad ingente de escolarización de extranjeros no residentes que no residen en nuestro país, no residen en nuestra ciudad o de presencia irregular en España y sin cumplimentar los requisitos que se exigen para poder ser escolarizados. ¿Por qué se está escolarizando a menores que a priori no residen en nuestra ciudad? Porque es que no han podido acreditar la residencia. Y si sí han podido acreditar la residencia, tiene que ser validada por la Comisión de Garantías de Admisión y por los directores de centro, que tienen que comprobar que efectivamente esos expedientes vienen completos. Esas personas pueden acreditar su residencia legal en nuestra ciudad y a partir de ahí incorporarlos en los centros educativos. Pero lo que no se puede hacer es incorporar este año 399, mañana 500 y pasado 5.000. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? Y además, esta orden ministerial que regula la admisión de los alumnos en los centros educativos de Ceuta y Melilla habla también de la reagrupación. Mañana viene el hermano y hay que incorporarlo en los centros de menores porque se acredita de facto que el hermano menor está incorporado en el centro educativo español. Que además, requisito sine qua non era residir legalmente en nuestro país, residir en Melilla. Estar empadronado en Melilla, residencia legal, que viven en Melilla. Oiga, con los matices jurídicos que se establezcan, pero que viva en nuestra ciudad. Que Melilla es muy solidaria y lo hemos sido siempre y que nadie nos va a dar lecciones de solidaridad. Muchísimo menos el gobierno de Pedro Sánchez, muchísimo menos la señora Sabrina Moy, muchísimo menos el director provincial, Berbel. Esta ciudad es solidaria por naturaleza, como consecuencia, entre otras muchas cosas, primero de la buena gente que hay en Melilla y en segundo lugar por la situación fronteriza que tenemos. Esta ciudad es solidaria por naturaleza, pero lo que no vamos a hacer es conculcar nuestros derechos y los derechos de nuestros niños en favor de una decisión unilateral, anormal, presuntamente irregular, por parte de un equipo de gobierno que no sabe ni dónde están de pie, que se rectifican continuamente a sí mismos, que tuvo que convocar el director provincial dos ruedas de prensa para explicar esta barbaridad y ese mismo día, 24 de septiembre del año 2018, tuvo que emitir una nota el Ministerio de Educación desde Madrid rectificando al director provincial. Oiga, no sabe dónde están de pie.
Y no se lo criticamos. Si no saben dónde están de pie, que se queden en sus casas, pero que no asuman responsabilidades cuyas decisiones afectan a todos los melillenses. Porque esto no afecta a todos. Esto no afecta solo a los menores que pueden ser o no pueden ser escolarizados. Esto no afecta a todos. Absolutamente a todos. Y desde el Partido Popular, lo siento mucho, pero estamos aquí para defender a esta ciudad donde sea, cuando sea y como sea. Y así lo vamos a hacer. Por eso anunciamos la interposición de esta querella contra el director provincial. Darán las explicaciones que tengan que dar en el juzgado. Por elevación tendrá que hacerlo el director provincial, que es contra quien va dirigida y es quien ha tomado esta resolución, y vamos a solicitar la revocación inmediata de la escolarización de estos 399 alumnos que se han incorporado por primera vez a nuestro sistema educativo, porque además entendemos que se produce un problema importante, ya no solo para todos los melillenses, que es lo más importante, por supuesto, sino también para la calidad de la educación en nuestra ciudad. Y además no se puede ser tan incoherentes, no se puede estar defendiendo durante todos los años del gobierno del Partido Popular que las aulas están masificadas, que hay que hacer más centros, que hay que disminuir la ratio y que hay que mejorar la calidad en la educación, y de buenas a primeras, en 2 meses de gobierno, incorporar a 400 nuevos alumnos que no pueden a priori ni acreditar que viven en Melilla, para que nos entendamos, para que no se marquen los matices jurídicos a posteriori, que viven en Melilla, oiga, que viven en Melilla. Y si viven en Melilla tienen derecho a entrar al centro educativo, y si no, no. Es que es tan sencillo como esto, si es que no hay que darle muchas más vueltas. Y un gobierno que se rectifica continuamente a sí mismo no es un buen gobierno. Y esta es la realidad que estamos viviendo todos los españoles. Y Melilla concretamente, por decisiones de estas características. Y esto, perdónenme, pero no es ni xenofobia, ni es racismo, ni es nada que se le parezca. Y quien diga eso tendrá que dar explicaciones también. Porque esta ciudad es solidaria, el Partido Popular es solidario, el Partido Popular gobierna para todos. Y lleva 20 años al frente del gobierno de la ciudad con el presidente Imbroda. Y esta ciudad es solidaria por naturaleza. Y aquí se gobierna para todos. Pero lo que no se puede hacer es ir en contra de la ley. Eso es lo que no se puede hacer. Lo que no se puede hacer es conculcar derechos de nuestros niños, de nuestra familia y de los melillenses. Que tenemos derecho, entre otras cosas, a tener servicios públicos de calidad. Y que nadie venga a hablarnos de solidaridad. Hombre, no. Y mucho menos la señora Sabrina Moss, el director provincial y el gobierno del Partido Socialista. Hombre, no. No, a estas alturas no. Así que, bueno, tendrán que dar las explicaciones oportunas. Pero esto es injusto para Melilla. Esto es injusto para Melilla. Y desde el Partido Popular no lo vamos a permitir. También hemos solicitado la comparecencia de la ministra de Educación en el Congreso de los Diputados, porque esto lo pusimos en manos del Partido Popular Nacional en cuanto se produjo, además escuchando a los padres, a la familia, a los directores de centro y todo aquel melillense que, como el Partido Popular, considera que esto es una barbaridad y esto es ir contra Melilla. Así que inmediatamente solicitamos la comparecencia de la ministra, que también tendrá que dar explicaciones a este respecto. Lo mismo vuelven a rectificar en el Congreso de los Diputados al director provincial, como el Ministerio ya rectificó ese mismo día al director provincial de Melilla. Lo mismo también tienen que rectificarlo, pero tendrán que dar las explicaciones. Y bueno, en principio nada más. Si tenéis alguna pregunta de este otro tema, lo que queráis. Esta semana está ya elaborada, vamos, aquí tenemos... No quiero sacarla hasta que la presentemos, pero vamos, ya está elaborada, redactada y precisamente, si no hoy, mañana pasado. Pero vamos, de esta semana no pasa. ¿El PP de Melilla, el Grupo Popular en el Congreso, quién la presenta exactamente? El Partido Popular de Melilla, lo que pasa que, bueno, el Partido Popular de Melilla como ente, lo representará una persona del Partido Popular de Melilla. Estamos por determinar quién será, pero vamos, desde el Partido Popular lo vamos a presentar. ¿Es contra el director provincial y algún otro cargo de...? Director provincial, el que toma la resolución, se le interpone una querella por prevaricación administrativa y, como ustedes saben, la prevaricación administrativa debe ser llevada a cabo por un funcionario público, que en este caso es el que ha adoptado la orden. Por eso decía que va contra el director provincial, se interpone contra el director provincial, que es el que firma la resolución, pero evidentemente por elevación tendrán que dar explicaciones quien corresponda o quien haya dado la orden política, si se ha dado. Pero bueno, en principio contra el director provincial de Educación.
No sé si tiene constancia de que la Fiscalía de Ceuta ordenó escolarizar a un grupo de menores que estaban en una situación similar, aparentemente la misma, allí en la ciudad autónoma. No, no es verdad, no tengo constancia de eso porque no es verdad. La Fiscalía de Ceuta ordenó escolarizar a aquellos menores que acreditaron que vivían en Ceuta. Pero que estaban en situación administrativa irregular. No, vivían en Ceuta. Por eso he dicho, los matices jurídicos los dejamos a un lado. ¿Vivían en Ceuta? Sí. ¿Tienen derecho a estar en un centro escolar? Sí. Nosotros no vamos a dejar ningún menor que vivan en Melilla y que acrediten que viven en Melilla y que se encuentre, sean residentes en España o no residentes en España. ¿Viven en Melilla? Sí. ¿Pueden acreditar que viven en Melilla? Sí. Eso fue lo que hizo la ciudad de Ceuta. Y que tienen arraigo en Melilla. Viven en Melilla y tienen arraigo en Melilla. El que no vive en Melilla no puede ser escolarizado en un centro de Melilla. Es que es tan sencillo como eso, si es que no estamos diciendo nada más. Es que esto no es una cuestión ni de racismo, como decía, ni de xenofobia, ni de que no queramos... No, no. Oiga, no. Es que si usted vive en Melilla, usted podrá acceder a un centro escolar de Melilla. Y si no vive en Melilla, no podrá. Y unos padres que llegan a un centro a escolarizar a un niño que no puede acreditar que vive en Melilla, va con traductores y no sabe hablar castellano, pues ni puede acreditar que vive en Melilla ni puede acreditar arraigo. Y esa es la realidad. Y en Ceuta no se ha producido eso. La Fiscalía ordenó escolarizar a menores que vivían en Ceuta y que podían acreditar que vivían en Ceuta, en la ciudad de Ceuta. Es que vivir al otro lado de la frontera no es vivir en Melilla. Por cerca que esté, es que no es vivir en Melilla. Y eso es lo que se ha producido aquí. Entonces tendremos que ver de esos 399 cuántos pueden acreditar realmente que viven en Melilla. Y una factura de la luz, oiga usted, eso no es vivir en Melilla. Eso no es acreditar una residencia. Además, es que la orden ministerial lo dice claro. Condición sine qua non, empadronamiento en la ciudad de residencia, donde viva, en Melilla en este caso. Si no puede acreditar con el empadronamiento que vive en Melilla... Pues no tendrá derecho a estar en un centro de Melilla, porque para empezar conculca el derecho del resto. Es que es tan sencillo como eso, si es que nadie va en contra de nadie. Si es que esto es proteger nuestro Estado de Derecho, los derechos de los niños, los derechos de las familias melillenses y proteger un sistema educativo de calidad. A usted.